Hola, bienvenidas a la clase 3 de termodinámica. Comenzamos con un repaso de la clase 2. En la clase 2 vimos la ley cero de la termodinámica, que establece que dos sistemas en equilibrio térmico con un tercero están en equilibrio térmico entre sí. Experimentalmente, lo que habíamos dicho es que si tenemos un sistema aislado del exterior mediante paredes adiabáticas rígidas, inmóviles, y tenemos tres subsistemas dentro, sistema A, sistema B y el sistema C, donde el sistema A y el sistema C están separados por una pared diatérmica, representada aquí con gris y puntitos, y el sistema B y el sistema C están separados por una pared diatérmica, y a la vez el sistema A y el sistema B están separados por una pared adiabática. Si dejamos que el sistema evolucione, después de un tiempo, lo que va a suceder es que el sistema A y el sistema C van a estar en equilibrio térmico, y el sistema B y el sistema C van a estar en equilibrio térmico también. Por lo que, si sustituimos la pared diatérmica por una adiabática y la adiabática por una diatérmica, ahora el sistema A y el sistema B van a estar comunicados entre sí, pero sus variables termodinámicas no van a cambiar, lo que indica que el sistema A y el sistema B están en equilibrio térmico. Esto inducía un parámetro físico macroscópico, que es la temperatura. Entonces, cuando dos sistemas están en equilibrio térmico, vamos a considerar que su temperatura es la misma. La temperatura se podía medir en muchas escalas, entre ellas está la Fahrenheit, la Celsius, la de Kelvin, pero las que vamos a utilizar en este curso van a ser principalmente Kelvin y la Celsius cuando se diga explícitamente así. Ahora, un sistema a una temperatura T puede tener distintas combinaciones para sus variables PA y BA. Esto lo vimos con el ejemplo de la botella de aire y el camión, que va a distintas alturas. Y estas combinaciones están dadas por la ecuación de estado, que representamos aquí mediante phi de P de B igual a T. En este caso, nuestras variables son P y B, pero va a haber otros sistemas en los que haya otras variables aquí, por ejemplo, el campo magnético y la magnetización, etcétera. Entonces, en este caso lo podemos dejar así, pero tengan presente que la ecuación de estado puede ser función de otras variables también. Esta ecuación se obtiene experimentalmente o con algún modelo microscópico, y el primer ejemplo que vimos de esta ecuación fue la del gas ideal, que es un sistema encerrado con paredes adiabáticas rígidas, aislado del exterior. En el interior tenemos pelotitas que se pueden mover libremente en cualquier dirección. Son pelotitas pero puntuales. Estas no interactúan entre sí y no hay interacción gravitacional de campos externos como un eléctrico o un campo magnético. Y la única interacción que tienen estas pelotas es con las paredes al momento de chocar con ellas. Y la colisión es tal que es elástica, tal que se conserve la energía cinética de la partícula al chocar, y especular, que si viene una pelotita por este lado, rebote hacia acá. Cuando el número de pelotitas es lo suficientemente grande, del orden de 10 a la 23, podemos asociarle a este sistema variables termodinámicas macroscópicas de presión, volumen, número de partículas y temperatura. Estas variables cumplen la relación PV igual a NKT, que es la ecuación de estado del gas ideal, y se obtuvo experimentalmente, pero que nosotros somos capaces de reproducir con un modelo microscópico. Con este modelo obtuvimos una relación entre la variable macroscópica P y la microscópica E. Lo que hicimos fue sustituir una de las paredes por un émbolo que era libre de moverse en esta dirección, y para ver qué fuerza tenía que uno ponerle desde afuera para que el gas no empujara al émbolo hacia afuera. Cuando hicimos eso, obtuvimos una relación entre la presión y esta energía cinética como PV igual a 2 tercios de N por el valor promedio de la energía cinética de las partículas. Y obtuvimos otra relación entre T y E como E igual a 3 medios de KT, donde esta E vuelve a ser el promedio, nada más que sin los, sin los brackets. Con estas relaciones terminamos el repaso de la clase 2.
Comenzamos con los temas de la clase 3. El primero de ellos va a ser equilibrio en sistemas termodinámicos. Como primer tipo de equilibrio que veremos en sistemas termodinámicos va a ser el de equilibrio mecánico. Entonces, sea A un sistema con sus alrededores, cuando no hay fuerzas o torcas, netas en el interior de A o entre A y sus alrededores, se dice que el sistema está en equilibrio mecánico. Vamos a ponerlo en verde. Y entonces aquí les tengo dos esquemitas. Este es el esquema que habíamos hecho para el gas ideal con el émbolo libre. Entonces tenemos el sistema A aquí adentro y los alrededores afuera. Las paredes son adiabáticas, rígidas, y esta es la única móvil. Estas son inmóviles. Ahora, sabíamos que el gas, que está representado con puntos color morado, ejerce una presión sobre las paredes, en este caso sobre el émbolo, y entonces genera una fuerza interior o interna. Y nosotros, para que no se moviera el émbolo, necesitábamos una fuerza externa desde afuera. En este sistema A no hay fuerzas internas, entonces la suma de fuerzas en el interior es cero. Y en el exterior queremos que la suma de fuerzas en el exterior sea cero. Y entonces, además queremos que la interna con la externa se anulen en el análisis que hicimos. Y entonces la fuerza total, la suma de las fuerzas totales va a ser cero. En este caso, vamos a tener un equilibrio mecánico. Aquí el gas no genera fuerzas entre sí, ni afuera, ni de adentro hacia afuera, ni al revés. Sin embargo, vamos a suponer que tenemos otro sistema en el que tenemos estas paredes, mismo sistema, paredes adiabáticas, pared móvil, y ahora permitimos que en el interior haya ondas, por ejemplo, ondas de sonido, que son simplemente gradientes de presión en el interior, que se generan por mayores densidades del gas, pero estas tienen que interactuar entre sí, entonces este no podría ser un gas ideal, por ejemplo. Entonces, si permitimos las ondas, si permitimos vórtices, etcétera, estos vórtices aparecen en fluidos y también necesitan eh, de cierta diferencia o gradientes de presiones. Y entonces en este sistema no habría equilibrio mecánico por el simple hecho de que hay gradientes de presiones y los gradientes de presiones generan fuerzas. Y al haber fuerzas no hay equilibrio mecánico. Entonces, en este caso tenemos estos dos ejemplos muy sencillos de equilibrio mecánico y no equilibrio mecánico. Pasamos ahora a equilibrio químico. Entonces, cuando un sistema en equilibrio mecánico no tiene cambios espontáneos, esto significa que cambios sin que sean forzados por el exterior, sino que solitos suceden. En la estructura interna
tales como una reacción química o transferencia de materia de una parte del sistema a otro. Esto es, por ejemplo, difusión, disolución. Entonces, el sistema está en equilibrio químico. Y por ejemplo, aquí les pongo dos esquemitas. Supongan que esta es una jarra o lo que sea, con partículas dentro de dos tipos. Si tenemos una jarra llena de agua y le dejamos caer, por ejemplo, una gota de tinta azul, al inicio la gota estará distribuida cerca de donde cayó. Entonces aquí tengo la gota azul y el resto de las partículas, ¿no? Imaginen que es agua, por ejemplo. Y con el tiempo se esparcirá cada vez más hasta que un tono azul claro homogéneo sea alcanzado en toda la jarra. Entonces, en ese caso, microscópicamente tendremos esta situación en la que las partículas de tinta azul van a estar distribuidas homogéneamente. Y aunque siga pasando el tiempo, pues en promedio se va a ver muy, muy distribuido. Y entonces, en este punto es que el sistema alcanza un equilibrio químico y cuando teníamos estas gotas, eh, esta gota distribuida en el centro, entonces no había equilibrio químico. Entonces, este es un pequeño ejemplo de equilibrio químico y no equilibrio químico. Y entonces pasamos a equilibrio termodinámico. Cuando un sistema está en un estado de equilibrio tal que se cumplen los tres tipos de equilibrio que hemos visto que son el térmico, el mecánico y químico, se dice que el sistema está en equilibrio termodinámico. En este equilibrio, termodinámico, no habrá cambios de un estado a otro espontáneamente. Entre paréntesis, a estos cambios se les conoce como cambios de estado. Y estos cambios no van a ser ni en el interior ni en el exterior con el interior.
Los estados termodinámicos de equilibrio se describen en términos de las coordenadas macroscópicas y no pueden depender del tiempo. Entonces, estos estados son los que sí pueden ser descritos por las coordenadas macroscópicas y no depende del tiempo justamente porque no va a haber cambios espontáneos. Entonces, la temperatura de un sistema, de un estado de equilibrio no puede ser, bueno, el conjunto de combinaciones de variables de presión, volumen y temperatura en un estado de equilibrio no puede depender del tiempo, eh, de si ahorita están en esa combinación y pasa una hora pueden estar en otra combinación. Y estos estados, vamos a poner esto como una definición, estados termodinámicos de equilibrio. Entonces lo ponemos en verde. Ya que definimos estados de equilibrio, podemos hablar de estados de no equilibrio. Cuando no se cumple alguna de las tres condiciones de equilibrio, que ya teníamos que era mecánico, químico o térmico, se dice que el sistema está en un estado de no equilibrio. Vamos a ponerlo como verde para definición. Si, por ejemplo, como vimos, el sistema no está en equilibrio mecánico, vamos a los esquemas de acá, pueden ocurrir pues lo que vimos, ¿no? Aceleraciones, turbulencias, ondas, vórtices. Y mientras estas suceden, el sistema atraviesa estados de no equilibrio. Esto se traduce en que, como ya habíamos dicho, en dichos fenómenos se generan gradientes de presión, por lo que no hay una única presión en el sistema a la que uno pueda hacer referencia. Entonces, si hay gradientes de presión, pues, ¿qué presión se le asigna al sistema si hay muchos o hay toda una variedad de presiones? Asimismo, si el sistema no está en equilibrio químico, ¿no? Como vimos. Aquí lo que también puede variar es la densidad, por ejemplo, que la densidad puede ser una variable termodinámica en algún momento. Y en el caso del sistema en el que el sistema no está en equilibrio térmico con sus alrededores, pues ahí va a haber una distribución de temperaturas. Y entonces no va a haber una única temperatura correspondiente al sistema como un todo. Y entonces no se le puede asignar una variable T a ese sistema. Entonces se concluye que cuando las condiciones de equilibrio mecánico y térmico no se satisfacen,
los estados atravesados por el sistema no pueden ser descritos en términos de coordenadas termodinámicas. Que hagan referencia al sistema como un todo. Por el contrario, si el sistema se encuentra en un estado de equilibrio termodinámico, el estado, pues como ya dijimos, se conoce como equilibrio de estado, y por ello la ecuación de estado de un sistema solo describe estados de equilibrio. Y no será válida en general si el sistema está atravesando estados de no equilibrio. Y en este curso se analizarán únicamente sistemas en equilibrio, salvo al final del curso que posiblemente se vea sistemas fuera de equilibrio termodinámico justamente, pero a lo largo del curso solo se verán sistemas en equilibrio. Y entonces, en este sentido, esto es importante, siempre que se hable de cambios de estado, como compresiones, expansiones, calentar o enfriar un sistema, etcétera, siempre se estará pensando que al sistema se le dejó reposar tras dicho cambio con el fin de que el sistema entre en equilibrio termodinámico nuevamente y se pueda volver a analizar. Entonces, repito, la ecuación de estado, y de hecho todo lo que analicemos con termodinámica, solo describe estados en equilibrio y no será válida en general si el sistema está atravesando estados de no equilibrio. Y con esto se tiene que
siempre que se hable de cambios de estado, entonces aquí vamos a ver en este curso ejemplos de compresiones, de expansiones, vamos a calentar o enfriar sistemas, en particular compresiones, expansiones y calentamientos del gas ideal, por ejemplo. Siempre se estará pensando que al sistema se le dejó reposar tras dicho cambio, y entonces el sistema puede entrar otra vez en equilibrio termodinámico y se puede analizar con termodinámica, como ya dijimos con las variables P, V, T, N, etc. Continuamos con el estudio de sistemas termodinámicos. En este caso vamos a ver lo que son los sistemas simples. Se define un sistema simple o sistema XYZ como aquel que puede ser descrito por tres coordenadas termodinámicas generalizadas X, Y, Z. Y también vamos a usar minúsculas, X, Y, Z minúsculas. Disculpen si en algún momento mezclo, pero los vamos a utilizar equivalentemente. Y hasta ahora solo hemos visto el caso en el que X, Y y Z son justamente P, V y T para el gas ideal. Para estudiar nuestros sistemas X, Y, Z vamos a necesitar hacer cambios a sus variables termodinámicas y ver cómo se comporta el sistema. En particular, vamos a analizar qué sucede si realizamos un cambio infinitesimal sobre las variables termodinámicas. En esta sección se van a utilizar las variables generalizadas X, Y, Z, entonces vamos a tener un sistema con coordenadas generalizadas X, Y, Z. Pero ustedes pueden hacer la asociación, por ejemplo, X con P, Y con V y Z con T, por ejemplo, para que no se, para que no se confundan y no pierdan la idea de que realmente estamos estudiando este tipo de variables, etcétera. Entonces, nuestro sistema puede ser descrito por una ecuación de estado z igual a z de xy. Como sabemos, esta ecuación de estado le asocia a cierto par de puntos x0 y y0. Por ejemplo, si tenemos z de x0 y0, esto va a valer cierto valor z0, digamos. Y si tomamos, no sé, z de x1 y1, esto va a ser z1, donde puede ser que z0 y z1 sean lo mismo, porque como sabemos, a veces una misma temperatura puede tomar distintos valores de combinaciones de presión y volumen, ¿no? Pero en general, pues se tiene esto. Entonces, estas combinaciones de puntos, pues se pueden graficar en 3D y se forma una superficie como sábana en nuestro espacio de coordenadas formado justamente por X, Y y Z. Continuando con nuestros sistemas simples, vamos a considerar ahora que tenemos un sistema con valores x0 y y0 y por supuesto eso va a generar un valor z0 que es el que va a tomar la ecuación de estado con x0 y y0. Si ahora desviamos las variables iniciales, digamos x0 va a x0 más un delta x infinitesimal
y y0 va a un y0 más delta y infinitesimal. Entonces eso nos va a generar una distinta z0, vamos a ponerle tilde, que es z de x0 más dx y y0 más dy. Esto es por la ecuación de estado, ¿no? Entonces, si los cambios son infinitesimales, que por cierto, esto significa que dx es infinitesimal, si solo si dx entre x0 es mucho menor que 1. Esto simplemente significa que es muy pequeño el cambio de la variable con respecto al valor original que tenía. ¿De acuerdo? Entonces, esto se puede representar para saber cuánto vale esto, este valor de z0. Podemos utilizar lo que sabemos de matemáticas. Entonces tenemos que dz va a ser igual a la parcial de z con respecto a x a y constante por una diferencial de x más la parcial de z con respecto a y a x constante por dy. Esto es gracias a que tenemos la ecuación de estado, ¿no? Como existe esta ecuación de estado, podemos usar la maquinaria que vimos de las sábanas en R3 y utilizar esta expresión de aquí. Esta relación es la relación entre el cambio infinitesimal de las coordenadas x y y, en este caso dx y dy, que nos va a generar un cambio infinitesimal en la coordenada z. Y pues las proporcionalidades, es decir, dz va a cambiar proporcional a dx conforme a esto, que no sabemos qué es, esto es muy general, y dz va a cambiar, va a sufrir un cambio respecto a dy proporcional a esta función de acá. Tampoco sabemos qué es, para eso tendríamos que saber la forma explícita de z como función de x y y. Por el momento va a permanecer en general. Y recuerden, por supuesto, que todo esto lo estamos pensando como realizamos un cambio aquí, x0 más dx, y0 más dy en el sistema, cambiamos las variables termodinámicas, significa que dejamos que pasar el tiempo para que nuestro sistema volviera a estar en equilibrio termodinámico tras este cambio y pudiéramos volver a utilizar la ecuación de estado, porque recuerden que la ecuación de estado se utiliza únicamente en estados de equilibrio. Entonces, tomen en cuenta que aunque dijimos que estamos cambiando estas variables y que por supuesto va a cambiar la tercera variable, estamos dejando que pase el tiempo para poder analizar a nuestro sistema. ¿De acuerdo? Ahora, si se fijan, la elección de z como variable dependiente de las otras dos, en este caso, pues fue arbitraria. Yo bien pude haber elegido x igual a x de y0, z0, como nuestra forma de ecuación de estado. Y en este caso las variables independientes son y y z, ¿de acuerdo? Aquí les voy a quitar el subíndice. Vamos a escribir equivalentemente. Pude elegir esta ecuación de estado. Y entonces, con variables independientes, x, perdón, y, z, y la variable dependiente, x. Y entonces tendríamos esta ecuación y por supuesto, si ahora partimos de y0, z0, eso nos va a generar x0, que va a ser la ecuación de estado evaluada en y0, z0. Si ahora cambiamos infinitesimalmente la variable y la variable z, eso nos va a generar un nuevo x0,
que va a ser igual a x de y0 más d, más dy, z0 más dy. ¿De acuerdo? Y por supuesto, para saber el valor de esta x0 tilde, vamos a utilizar lo que sabemos de cálculo. Entonces, dx va a ser de x, la parcial de x con respecto a y a z constante por el cambio infinitesimal de y, más la parcial de x con respecto a z a y constante por el cambio infinitesimal de z. Y lo mismo pude haber elegido, asimismo, pude elegir y como variable, como función, vamos a poner, como función de las variables independientes x y z. Y entonces esto nos genera una ecuación de estado perdón, aquí es z. Esto nos va a generar una ecuación de estado y igual a y de x y z. Y si tenemos los valores x0, z0, esto nos va a inducir un valor y0, que va a ser el valor que tome la ecuación de estado al evaluarlos en x0 y z0. Y lo mismo, si tenemos un cambio infinitesimal de la variable x y uno de la variable z, perdón, esto nos va a generar un nuevo valor y, que va a ser la ecuación de estado evaluado en esas nuevas variables. Una disculpa, aquí es x. Y entonces ese cambio infinitesimal generado en y va a estar dado por dy de x a z constante por la diferencial de x más dy en dz a x constante por la diferencial de z. Entonces tenemos tres formas de escribir la misma información física, que es la proporcionada por la ecuación de estado del sistema. Estamos escribiendo de distintas maneras lo que se formaría por cambiar las dos variables independientes sobre la tercera que es dependiente de ellas, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco de álgebra sobre dichas ecuaciones. Podemos tomar esta de y sustituirla en la ecuación. Vamos a utilizar la ecuación de x. ¿Ok? Entonces utilizamos esta. Pero en lugar de escribir dy, lo que vamos a hacer es escribir esta ecuación de aquí que tenemos. Solo creamos esto, ¿no? Aquí yo sé que ustedes no pueden hacer este tipo de arreglos necesariamente, entonces una disculpa si es demasiado rápido esto en lo que ustedes escriben. Y entonces, como ya tenemos esto, podemos, bueno, número uno, tenemos dx va a ser igual a dx de y a z constante de y de x a z constante por dx más dx de y a z constante de y de z a x constante por dz más dx de z a y constante de z. Y entonces podemos factorizar. Pasamos del otro lado. Por ejemplo, podemos pasar el término de la x y tenemos dx de y a z constante de y de x a z constante
menos 1, que es el que viene de pasar esto restando por acá, por dx, más, y podemos factorizar la dz. Y esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, debido a que los cambios infinitesimales en esta ecuación son independientes, este dx es independiente de z, podemos imponer alguno de los siguientes casos. Entonces, caso A, si x varía, pero z se mantiene constante, tenemos que este término de aquí va a ser 0. ¿Por qué? Porque esta ecuación completa es igual a 0. Sí hubo un cambio en x, pero z se mantuvo constante, entonces dz es igual a 0. Y entonces esto de acá es 0, pero como si hubo un cambio en x, lo que tiene que ser 0 es este término de acá. Entonces tenemos esta ecuación de acá. Tenemos finalmente, bueno, casi el finalmente, que se cumple esto. Dx en dy por dy en dx es igual a 1. Y entonces podemos despejar que x en dy a z constante va a ser igual a 1 sobre dy en dx a z constante. A esta ecuación se le conoce como regla del inverso. Pues como pueden ver, la parcial de una variable con respecto a otra es igual a 1 sobre la parcial de la otra con respecto a esa variable. ¿Sí? Y por supuesto a z constante. En este caso utilizamos x y y a z constante, pero se puede utilizar y con z a x constante o z con x a y constante. Entonces, cualquiera de las tres combinaciones con las tres variables sucede. Y pues obviamente se llama del inverso porque pues de x en dy es simplemente como voltearlo, ¿no? Y esto es algo muy, muy útil porque simplemente es como pasar dividiendo, aunque a los matemáticos les enoje, pero es básicamente eso, ¿no? En este caso, en el que nuestro sistema está escrito por tres variables, x, y, z, tales que están relacionadas por la ecuación de estado, ¿no? Entonces, esto es en general y pueden utilizar x, y y z, como ya les dije, como p, b y t, o pueden utilizarlas como otras variables que en un futuro veremos. Ahora, esta fue la regla del inverso. Caso, caso B. Si ahora z varía, pero con x constante, tenemos que esta ecuación era 0, pero si x es constante, esto vale 0, entonces todo este término se anula y dz no cambia, perdón, dz cambia, entonces el que tiene que ser 0
es este justamente. Entonces tenemos esto igual a 0. Multiplicamos por dz en dx a y constante y tenemos aquí multiplicamos dz dx a y constante y acá también. Ahora utilizamos la regla del inverso sobre, bueno, ustedes lo pueden ver, ¿no? Sobre este término, si se fijan, tenemos dx en dz por dz en dx, y por esta regla del inverso que obtuvimos, tenemos que eso es igual a 1, ¿de acuerdo? Como les dije, esta ecuación de aquí relaciona x, y, z, x con y a z constante, pero podemos cambiar sus variables. Entonces, en este caso también podemos utilizar la regla del inverso y esto nos va a dar 1. Entonces tenemos esto de aquí más 1 va a ser 0, o bien esto de aquí va a ser igual a menos 1. Entonces, esta se conoce como regla cíclica por tener una estructura cíclica de las variables x, y, z, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos dx en dy por dy en dz por dz en dx va a ser igual a menos 1. Y con sus respectivas constantes, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos multiplicando, dividiendo, multiplicando, dividiendo, multiplicando, dividiendo, y al final obviamente se anulan todas las unidades. Esta y se va con esta y, esta z se va con esta z, este x se va con este x, y nos tiene que dar un número sin dimensiones, que en este caso es menos 1. Pero bueno, en este caso, este es general, no hace falta cambiar las variables, aparecen las tres, x, y, z, y esta se conoce como regla cíclica. Entonces, estas ecuaciones o reglas relacionan a las tres únicas posibles derivadas entre las variables x, y z y las vamos a utilizar sistemáticamente a lo largo del curso, pues conectan diferentes propiedades termodinámicas, ya que, pues acuérdense que cada variable es una variable macroscópica de nuestro sistema y estamos analizando cómo cambia una de ellas si cambiamos alguna otra, dejando la tercera constante. Entonces vamos a ver cuáles son esas propiedades físicas que nos van en las cuales vamos a utilizar la regla cíclica y la regla del inverso. Bueno, pasamos ahora a ver sistemas hidrostáticos. El caso particular en el que x, y, z es P, T, es decir, la presión, el volumen y la temperatura, se conoce como sistema PVT, por obvias razones. Entonces, cualquier sistema de masa y composición química constantes que ejerce sobre sus alrededores o bien sobre las paredes que lo contienen, una presión hidrostática
uniforme en ausencia de campos de fuerza externos como gravitacional, eléctrico, magnético, etcétera. A esto se le conoce como un sistema hidrostático, que pues es un ejemplo de sistemas PVT. ¿De acuerdo? El caso más representativo es el de el gas ideal, por supuesto. Y estos sistemas hidrostáticos se pueden dividir en las siguientes categorías. Uno, una sustancia pura eh, que es un solo compuesto químico en la forma de sólido, líquido o gas. Y puede haber una mezcla de estos estados o mezcla entre dos o tres estados de agregación. Pero un solo compuesto químico, ¿de acuerdo? La sustancia pura puede ser una mezcla de varios estados, pero un solo compuesto químico. Puede ser agua con hielos, agua con gas, o los tres, etcétera, pero una sola sustancia, ¿de acuerdo? Luego, una mezcla homogénea de distintos compuestos. Es una mezcla de gases inertes, líquidos. Gases inertes, recuerden que son como los gases nobles, que no interactúan entre ellos, ¿no? O con otra cosa. Líquidos o una disolución de ellos. Y al final simplemente necesitamos que se mezclen bien. Y por eso se llama homogénea, porque al mezclarse bien uno no distingue regiones con cierta cantidad de materia distinta a la de la otra. Y tenemos un tercer caso, una mezcla heterogénea de distintos compuestos, pues obviamente es una mezcla de distintos gases en contacto con una mezcla de distintos líquidos, por ejemplo.
Y en este caso, pues, el, va a ser evidente que al verlo macroscópicamente no va a ser homogénea, sino que va a ser heterogénea. Y, por ejemplo, un caso es el agua con el aceite, que sabemos que no se mezclan bien y eso forma una mezcla heterogénea. Entonces, en estas tres categorías podemos meter a nuestros sistemas hidrostáticos y en general vamos a utilizar las sustancias puras. Por ejemplo, el gas ideal del que hemos estado hablando ha sido de un solo tipo de partícula, pero podrían ser gases ideales de distintos tipos y eso nos daría pues tal vez distintos resultados. Y puede que también usemos mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas de distintos compuestos no van a ser tan utilizadas, pero conforme avance el curso iremos utilizando algunas de ellas. Ya que tenemos definidos los sistemas PVT, vamos a querer analizar cómo cambia uno de ellos, un sistema de este tipo, cuando se modifica una de sus variables, dejando la otra con valor constante. Entonces, por ejemplo, si tenemos tres variables, podemos cambiar P y B y dejamos T constante, o cambiamos B y T y dejamos P constante, o cambiamos P y T y dejamos B constante. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos de esto para que los tengan presentes. El primero que les voy a hablar es el de cambios a volumen constante, que se conoce como proceso isocórico. Iso del griego mismo, isos, y cora, que significa espacio de tierra o volumen. Entonces, supongan que tienen una caja de paredes rígidas y adiabáticas con gas dentro. Aquí las paredes rígidas son de importancia, ya que idealmente no van a cambiar su forma, tamaño, etc. Esto, aunque se calienten, aunque se enfríen, aunque se les aplique presión, aunque se les haga cualquier cosa, no cambian su volumen, su forma, su tamaño. Entonces, si calentamos el gas adentro, lo que estaremos haciendo es aumentar la temperatura y por lo mismo la presión, pero el volumen permanece igual durante todo el proceso porque el gas está encerrado en esta caja que no cambia de tamaño. Notar que a lo que me refiero con calentar el gas es simplemente poner el gas en contacto térmico con otro sistema a mayor temperatura. Y esto es a través de una pared diatérmica, pero rígida. En este caso va a ser rígida y va a ser diatérmica para que el sistema a mayor temperatura le transmita calor al gas. Eso significa que caliente al gas. Entonces estoy haciendo que la temperatura de nuestro gas aumente, es decir, lo estoy calentando a volumen constante. E inversamente se puede enfriar el sistema a volumen constante si lo ponemos en contacto con un sistema a menor temperatura. Si en lugar de tener fuego tuviéramos hielo, entonces sería el proceso inverso, pero seguiría siendo a volumen constante. Ahora, matemáticamente, si nuestro gas, el gas que tenemos dentro de la caja es un gas ideal, lo que tendremos es lo siguiente. Aquí otra vez les muestro la gráfica 3D de la ecuación de estado del gas ideal. Y si tenemos otra vez 10 a la 23 partículas y yo defino un valor constante para el volumen, en este caso si tomamos volumen igual a 1, por ejemplo, entonces la presión será 1.38 por T. Si quieren poner aquí entre V0 y V0 vale justamente 1, entonces no lo modifica. Y ese caso es justamente este que tenemos aquí. Tenemos aquí el volumen igual a 1, entonces es esta línea de aquí. Y tenemos que la presión va a aumentar con la temperatura. La presión va a aumentar conforme la temperatura aumente. Entonces, si lo proyectamos en un plano 2D, P versus T, esto es lo que vamos a tener. La presión va a ser una línea recta con pendiente 1.38 como función de la temperatura, cuando el volumen sea 1, por ejemplo. Y a esta curva de aquí, o esta recta, se le llama una isocórica o curva isocórica. El siguiente ejemplo es en el que al sistema le aplicamos cambios en sus variables, pero a presión constante. A este proceso se le conoce como proceso isobárico. Igual, isos de lo mismo, baris de lo pesado, que relacionamos con la presión del griego. En este caso tenemos un globo con aire. Las paredes del globo son suaves y deformables
y diatérmicas. ¿Ok? Tenemos aire dentro del globo y fuera de él también. Entonces aquí represento por estos puntos morados el aire de la atmósfera y dentro pues también hay aire. Em, la atmósfera tiene una presión bien definida y es constante. Si quieren irse a nivel del mar, entonces habrá una atmósfera de presión. Ahora, si calentamos el globo, que vuelve a ser poner en contacto térmico con un sistema a mayor temperatura, la presión dentro del globo va a aumentar y será mayor que la de la atmósfera por unos instantes, pero las paredes del globo van a ceder y se van a expandir, es decir, el volumen del sistema va a aumentar. Y se van a expandir hasta que la presión dentro y fuera de las paredes se iguale. Em, pero la presión atmosférica sigue siendo la misma, una atmósfera. Entonces, este proceso fue realizado a presión constante. Entonces, calentamos un sistema a presión constante y en el sentido contrario, se enfría el sistema a presión constante. Volvemos a decir que en lugar de poner fuego, ponemos hielo, entonces lo que vamos a hacer es enfriar el sistema. Y en ese caso, pues va a disminuir el volumen, va a disminuir la presión dentro, pero va a disminuir el volumen tal que se igualen las presiones dentro y fuera. Matemáticamente, otra vez tenemos nuestra curva tridimensional de gas ideal y esta vez a presión constante va a ser la curva de nivel a presión constante. En este caso, como ya habíamos dicho, no hay cuadrícula para P igual a constante, pero si nos fijamos en la ecuación de estado, tenemos P0 igual a 1.38 T sobre V, entonces V va a ser 1.38 entre P0 por T. Si P0 lo mandamos a 1, entonces V va a ser proporcional a T, cuya pendiente va a ser 1.38. Entonces a esta curva se llama curva isobárica o una isobara. Y por supuesto va a depender esta curva isobárica de qué tipo de ecuación de estado tenga nuestro sistema. En el caso del gas ideal, pues es una recta, pero en otros sistemas va a ser distinto. De igual manera que para el proceso isocórico. Por último, vamos a ver cambios a temperatura constante, que son conocidos como procesos isotérmicos. Tenemos un sistema cerrado, paredes rígidas y adiabáticas. En el interior tenemos mucha agua. Y dentro del agua tenemos un pistón o jeringa, como prefieran, donde las paredes de la jeringa las hacemos diatérmicas, pero rígidas. Y en el interior tenemos gas ideal si quieren, que está en equilibrio térmico con el agua, porque están separados por una pared diatérmica. A este sistema se le conoce como baño térmico. eh, el baño térmico es el agua y lo que está siendo bañado, digamos, es la jeringa. Si comprimimos el pistón, el volumen de la cámara va a disminuir y puede que instantáneamente el gas dentro se caliente un poco, porque si disminuye el volumen va a aumentar la presión, pero si aumenta la presión va a aumentar un poco la temperatura. Entonces va a aumentar un poco, pero como tenemos estas paredes diatérmicas, va a aumentar la temperatura y va a tender a equilibrarse con la temperatura de afuera gracias a las paredes. Como el agua es mucha, tiene mucha masa, y pues la poca energía que le puede transmitir el aire del pistón no va a calentar nada realmente al agua de afuera. Entonces el baño térmico va a mantener una temperatura constante y entonces como este está soltando todo el tiempo energía hacia afuera, también va a mantener su temperatura constante a pesar de que lo comprimimos, le redujimos el volumen y le aumentamos la presión. Y en el sentido inverso sucede lo mismo. Si expandimos ahora, pues va a disminuir la presión, va a disminuir el volumen, va a disminuir la temperatura, pero el baño térmico le va a ceder esta vez energía al sistema. Como el baño térmico tiene mucha mayor materia, masa, no va a cambiar su temperatura y la del gas ideal sí va a cambiar y va a mantenerla constante todo el tiempo, a pesar de que le aplicamos una expansión.
Entonces, estos procesos se llaman pues comprimir a temperatura constante y expandir a temperatura constante. Matemáticamente, obviamente tenemos nuestra curva 3D y a temperatura constante tenemos una de estas cuadrículas. ¿Ok? Entonces, si yo escojo temperatura igual a 1, por ejemplo, aquí T igual a 1, va a ser esta orilla de la curva. Y entonces tenemos que si lo proyectamos en el plano PV, vamos a obtener esta curva, que justamente pues va como 1 entre X, ¿no? Digamos, P igual a NKT0 sobre B, o bien si T0 igual a 1, N igual a 10 a la 23, entonces P igual a 1.38 sobre B. Y tenemos esta curva. A esta curva se le llama isoterma, curva isotérmica o isoterma simplemente. Y también va a depender del proceso, del sistema al que le estamos aplicando el, el proceso isotérmico. Entonces, estos son ejemplos de procesos en los que se mantiene una de las variables constantes y son de utilidad porque, como veremos, vamos a aplicar cálculo infinitesimal sobre esta superficie y como vimos en el sistema XYZ, vamos a hacer uso de las parciales, derivadas parciales, con cierta coordenada constante. Entonces, es importante que ustedes tengan presentes que cuando hacemos esas derivadas, lo que estamos hablando es de cambios de este tipo, procesos de este tipo, infinitesimales, donde una de las variables se mantiene constante. Y eh, matemáticamente se va a ver como parciales, como derivadas, pero en la física esto es realmente lo que está sucediendo, estos tipos de procesos.